Aunque incluso dentro del canon de la lucha libre, por lo general un silletazo a la cabeza es ilegal, fuera de esto y debido a la gran cantidad de lesiones que arrastra, estas están casi que terminantemente prohibidas. Y es que a pesar de que las utilizadas para estos fines son más finas y ligeras que una silla plegable estándar, sigue siendo un objeto bastante contundente, aún muy capaz de causar desde cortes en la cabeza hasta contusiones cerebrales, un tema altamente delicado en el wrestling. En estos casos, prácticamente la única medida de seguridad era que el receptor se protegiera la cabeza con las manos en el último momento para aún poder vender el impacto, cuestión que por más simple que parezca, demasiadas veces no había una correcta coordinación entre este y quien daba el silletazo, eso sin mencionar casos como el de Mick Foley, quien fácilmente habrá recibido un centenar de estos impactos a lo largo de su carrera, y siendo conocido por ni siquiera intentar bloquearlos con tal de vender el spot lo más realista posible. Es con el arranque de la era Actitud y durante la Ruthless Aggression que la movida viviría su época de auge, y siendo durante todos estos años acompañada por la controversia, desde los 11 silletazos que recibió Foley de la mano de La Roca en el Royal Rumble de 1999, el silletazo del Undertaker a Chris Kanyon en aquel muy infame segmento, o como JBL le abrió la cabeza a Eddie Guerrero de un solo impacto en Judgment Day del 2004 entre muchos otros incidentes. Finalmente, cuando la investigación sobre las contusiones cerebrales pasó a un primer plano mediático después del incidente de Chris Benoit, los silletazos a la cabeza fueron señalados, y con mucha razón, como uno de los principales contribuyentes a este tipo de lesión entre los luchadores profesionales, por lo que la WWE empezaría a tomar medidas en su reducción, hasta su eventual y casi total desaparición de su programación con el paso del tiempo, incluso limitando bastante el uso en general de los golpes con sillas independientemente del lugar del cuerpo al que estuvieran dirigidos. Hasta la actualidad, el Vertical Suplex Powerbomb, popularmente conocido como Orange Crush, es uno de los movimientos menos extendidos dentro de la industria pese a lo vistosa de su ejecución. Para esta, de base el usuario debe levantar a su oponente en un suplex vertical, pero en vez de dejarse caer hacia atrás, empuja la cabeza de la víctima de forma tal que las piernas de esta acaben sobre los hombros del usuario, y rápidamente impactarlo de espaldas contra la lona en un bombazo. Popularmente se atribuye a Kenta Kobashi como su creador y su más popular usuario, aunque esta también se ha visto siendo utilizada de la mano de luchadores como Jon Moxley, Pete Dunne o Sami Zayn. En cuanto a su prohibición, la razón parece residir principalmente en lo problemático que puede resultar el hacer la transición entre el suplex vertical al powerbomb, ya que esta debe efectuarse en fracciones de segundo mientras el receptor está en caída libre, y como la ejecución depende completamente del reposicionamiento correcto en este corto lapso de tiempo, pues luego de iniciada el usuario no puede sostener a su oponente, siempre hay un potencial riesgo de que la víctima caiga sobre su cabeza o su cuello como si de un ganso bomb se tratase. Aún así, tengo constancia de que este movimiento se ha ejecutado por lo menos en una ocasión dentro de WWE, más específicamente por Sami Zayn a Tyler Breeze, y justo en esta ocasión la ejecución le saldría bastante torpe al canadiense, aunque afortunadamente lo malo no pasaría de ahí, pero es probable que esta mala demostración solo sirviera como reafirmación para la directiva, para conservar este movimiento en su lista negra, relegado como tantos otros movimientos que hemos visto en este recopilatorio, a solo poder ser vistos dentro de sus videojuegos.
buenas gentecilla de YouTube, aquí una vez más saliendo de su tumba para ayudar a mi compañero de videos, y quien considero el amor de mi vida, digo un buen amigo Undisputed Rockster, el día de hoy siendo parte de su recopilación de movimientos del wrestling que han sido o fueron vetados de la industria, y como mi ego es tan grande como el del creador de este video, no me puedo permitir aparecer solo en un video de mi colega, por lo cual tómenlo como spoiler de que me verán más seguido por aquí de lo que creen, porque esto es más fácil que revivir mi canal. Ya sin tanto bla bla, comencemos. Presuntamente no creado pero sí popularizado por una de las eminencias de este deporte, el Styles Clash a vista de un espectador resulta ser un movimiento demasiado simple, ya que en teoría sería un rompecaras con ciertas modificaciones, aunque como mencioné y recalco, esto es a simple vista de un espectador, ya que precisamente en esa aparente simpleza se encuentra un movimiento que si uno de sus dos componentes falla en lo más mínimo, puede resultar en una lesión en la zona del cuello. Sí, suena extraño que un movimiento donde el impacto y castigo debería recaer en la parte delantera del cuerpo, y en ningún momento se busca un castigo al cuello, sea este el afectado en caso de un botch, pero como se puede apreciar, el Styles Clash se divide en dos momentos en los cuales en uno el ejecutor asume gran parte del trabajo, y otro donde el que recibe debe procurar que el movimiento pueda concluir de manera segura. La primera parte es precisamente el construir el movimiento, donde el ejecutor comienza las acciones como si fuera a aplicar un bombazo, pero aquí es cuando las acciones cambian y hace que la víctima quede colgando boca abajo, donde podemos encontrar el primer peligro, ya que en esta posición el receptor se ve desprotegido en caso de que AJ, o quien sea que realice la movida, pierda la fuerza de agarre, o el contrincante se le resbale haciendo que por la posición se clave en la lona. Quizás se puede argumentar que en caso de que esto suceda no parecería que sea una caída tan fuerte y fácilmente evitable, pero ¿recuerdan en qué posición estaba Misawa antes de que Kawada cediera al dolor de sus brazos? Creo que no hay más que decir. La segunda parte, siendo una donde el movimiento ya está armado y solo falta que se aplique, es para muchos donde está el verdadero riesgo, cuando toda la responsabilidad caerá en la persona que recibirá la movida, pues mientras éste se mantenga en una posición donde la barbilla esté lo más despegada del pecho posible al momento en que el ejecutante se deje caer a la lona, tendremos un movimiento vistoso y que en el peor de los casos solo significaría un golpe en la zona de la nariz, pero sin embargo si llegase a encontrarse en mala posición el cuello, sufrirá un doblez que sumado al peso del ejecutante, lo más seguro es que termine en una ruptura. Si tienen dudas pueden preguntarle a Yoshitatsu y a Liz Mark sobre los daños de una mala colocación a la hora de recibir el Styles Clash. Sumando un dato curioso a la movida, es que durante bastante tiempo se pensó que el accidente ocurrido cuando el Terrible le aplicó el Clash al geniecillo azul Lismark fue la causa de la muerte del luchador, e incluso si buscas por esta red social la muerte del mismo, encontrarás el video del botch antes que el tributo o noticias de la verdadera causa de deceso del luchador, que en realidad sucedió varios años después. Quizás por eso y para evitar algún peligro que lamentar, WWE decidió borrar esta movida de la televisión, ya que si no lo recuerdan, cuando AJ hizo su debut en 2016, tuvo durante un tiempo baneado este movimiento, aunque sería por intervención de Jericho y sobre todo al notar tanto el equipo creativo como Vince que Styles es un veterano con bastante lona recorrida, que la movida no podía estar en mejores manos que en las del Fenomenal, y para demostrar esa experiencia y veteranía, durante una lucha contra James Ellsworth este tendría una reacción de milisegundos, cuando notó la mala posición de James, soltando el agarre y haciendo todo lo posible para usar sus manos y rodillas, para evitar el golpe y doblez de cuello que pudo terminar en una fatalidad. Históricamente, la lucha libre femenina en Japón no es exactamente la misma que la que verías en cualquier otro lugar.
A menudo increíblemente brutales, las luchadoras del lejano oriente siempre se han caracterizado por llevar el juego tan, y a veces más lejos que sus homólogos masculinos, razón por la que no debe sorprender que cuando se habla de las figuras más grandes y revolucionarias de la industria indistintamente del sexo, se termine hablando de esta división en particular, pero entre estas las que más se ha logrado destacar como posiblemente la más grande luchadora de todos los tiempos no es otra sino Manami Toyota. Y entre todos sus aportes a la industria desde su debut a finales de los 80, está su readaptación del Diving Backflip Powerbomb, siendo rebautizada como Victory Star Drop, y que consiste en, generalmente con el oponente posicionado de espaldas sobre las cuerdas, hacerle un enganche de piernas por debajo de los brazos, para proceder a dar una voltereta hacia atrás, lo que deriva en un muy elegante a la vez que aterrador pile driver espalda con espalda. La cuestión es que tan impresionante como peligrosa que se ve no es mera ilusión, pues el riesgo de la movida es tan palpable que se conoce que numerosos oponentes de Toyota se han negado a recibirla, y por supuesto, ya partiendo de la base de que hablamos no solo de una variante de pile driver, sino de una particularmente riesgosa, donde ya no solo el receptor, sino también el usuario aterrizan entre la parte alta de los hombros, peligrosamente cerca de la nuca y la cabeza, y con poco control sobre el aterrizaje fuera de que ambos luchadores se aseguren de emplear el impulso suficiente para completar el giro, pero sin excederse con el mismo, así como para protegerse las áreas vulnerables como vean posible. No es de extrañar que la WWE la haya incluido en la lista negra. Como dato extra, podemos mencionar el Poison Frankensteiner, movida creada por el también creador del Frankensteiner original, Scott Steiner, la cual comparte cierta similitud con el Victory Star Drop, y que de igual forma llegó a estar baneada en WWE, pero que salva las distancias pues en este movimiento, el enganche de piernas se hace sobre los hombros del oponente en lugar de por debajo de los brazos, lo que si bien aún conserva cierto riesgo, hace una gran diferencia pues las rodillas de quien aplica la movida sirven para amortiguar todo el impacto que de otra forma podría caer sobre el cráneo o el cuello del receptor. Quizás por esto, la prohibición de la misma fue revocada por lo menos desde 2015. En principio, el back suplex parece ser un movimiento bastante básico, en el que el usuario mete la cabeza debajo de la axila de su oponente, lo levanta mediante un agarre de piernas y se deja caer hacia atrás. Todo bastante estándar a este punto, hasta que como ha sucedido en tantas ocasiones, un luchador en Japón tome la técnica y decida que no es lo suficientemente mortal. Es en este mismo contexto de donde surge el backdrop driver, el cual parte del back suplex para convertirlo en una variante sheer drop del mismo, dirigiendo el impacto del receptor más al cuello o la cabeza que hacia los hombros y la espalda como es común con el suplex. Esta maniobra ganaría gran popularidad en el país nipón durante la década de los 90, siendo asociada principalmente con Steve Williams. Tomando en cuenta la naturaleza sheer drop del mismo, el riesgo en la mala aplicación de esta movida queda en evidencia, resultando esta potencialmente peligrosa para el cráneo y sobre todo para la columna del receptor, que en caso de un mal aterrizaje puede sufrir desde una compresión de la misma hasta una fractura severa. Lamentablemente, el 13 de junio del 2009 el mundo sabría qué tan peligroso este movimiento podía llegar a ser de la peor forma, cuando durante un combate en parejas, Mitsuharu Misawa la recibiría de mala manera, quedando totalmente inmóvil en el cuadrilátero para ser declarado muerto unas horas después a causa de una lesión severa en la médula espinal. Y si bien en la actualidad no parece que dentro de la WWE, la prohibición de la misma esté vigente, no es de extrañar que durante un tiempo la directiva prefirió no exponer a sus atletas a sufrir un destino remotamente igual de trágico al de la leyenda japonesa.
Saturday Morning Slam, fue un show bastante peculiar que no los culpo si no lo recuerdan o siquiera llegaron a saber de su existencia, transmitido entre agosto del 2012 hasta mayo del 2013, y que tenía una clasificación G, es decir, que estaba dirigido a los niños más pequeños de la audiencia, lo que puede llegar a sonar raro, tomando en cuenta que ya de por sí el producto estaba dirigido al público familiar. Pues la mayor excentricidad por el que este programa, que recordemos, se supone que seguía siendo de lucha libre, llegó a caracterizarse, fue porque tenía prohibido cualquier movimiento dirigido a la cabeza, incluyendo cualquier tipo de golpe, agarre, o candados. La dormilona, uno de los candados más básicos, comunes y controlables dentro de la industria, estaba prohibido. Los DDT, Facebuster, Dropkicks, Lariats, bofetadas, y otros movimientos comunes en el arsenal de la mayoría de luchadores, estaban prohibidos. Finishers como Problema en el Paraíso de Kofi Kingston, la Brogue Kick de Sheamus, o el RKO, también prohibidos. El razonamiento detrás de esto fue que los movimientos dirigidos a la cabeza se veían de naturaleza más violenta que otros movimientos dentro de, que no se nos olvide, lo que se supone que sigue siendo un combate de lucha libre. Por supuesto que ni siquiera dejando ese punto de lado la idea termina de tener sentido, pues ciertamente que un movimiento apunte a la cabeza no lo vuelve automáticamente más cruel a la vista. Tomando como ejemplo, el Kimura Lock de Lesnar o el Crossarm Breaker de Alberto del Río, quienes con frecuencia mantenían el agarre incluso luego de que el oponente se rindiera, daba la imagen de que estos buscaban herir de forma permanente al adversario, lo que junto con los gritos de dolor del mismo, ciertamente da una imagen bastante más cruda y cruel que una mera bofetada a la cara. Con ese tipo de limitaciones, que casi podría compararse con pedirle a los luchadores que actúen con una mano atada a la espalda, no es de extrañar que el show fuese cancelado a poco menos de 9 meses de su estreno.